me entretengo. Un calabacín y unas patatitas. Vale. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Sí? Puré, ¿vas a hacer puré? Sí, ese que hago yo tan rico. Pues como decía, bienvenidos, bienvenidas a esta charla sobre la sabiduría de los árboles, un tema apasionante y un tema en el que llevo años pues investigando, ¿no? y conviviendo, y que realmente a mí me ha aportado el mundo de los árboles pues muchas cosas positivas, para no decir casi un camino de vida, ¿no? Pues voy a empezar por ahí explicando un poquito mi trayectoria para que os hagáis un poquito una idea, así muy resumidamente, porque la verdad es que tenemos mucha información que dar y esta charla podría ser de 4 horas, pero tengo que sintetizar y reducirlo, porque realmente es un tema muy amplio y muy, vamos, que no tiene fondo, ¿no? Siempre descubres nuevas cosas, ¿no? Cuando entras de lleno en el mundo, en el reino arbóreo, que es como me gusta llamarlo. Yo le llamo reino arbóreo porque ahí, cuando llamamos reino arbóreo, estamos no solo comprendiendo el físico, el aspecto físico de los árboles, sino que estamos yendo un paso más allá, su naturaleza más energética, espiritual, como lo queramos ver. Entonces le da más completitud el nombre de reino arbóreo, porque realmente, bueno, ante todo hay que decir que los árboles son los seres más antiguos, de los más antiguos del planeta y también de los más longevos y, como no, de los más grandes. No son los cachalotes los seres más grandes, son algunos árboles. Entonces, para mí desde hace tiempo los árboles tienen categoría de reino. Así en plan coloquial, ¿eh? No es científico, es coloquial, entre nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, mi recorrido fue que, más que nada, explicaros cómo llegué a conectar con todo esto, pues fue a través de, bueno, el inicio fue, el detonante quizá fue un viaje que hice en Alemania, en donde pues un maestro me recomendó, nos dijo, si quieres dar con una tradición, si quieres dar con una sabiduría espiritual, quieres abrazar un conocimiento, lo primero que tienes que hacer es conectar con la tradición de tus tierras, de ahí de donde tú eres. Y bueno, para mí esto fue un poco chocante porque nadie en el mundo de la espiritualidad me había nunca dicho esto. Y entonces, bueno, pues me puse a buscar y la verdad que fue un antes y un después el poder reconectar con tradiciones nuestras, ¿no? Porque de algún modo estamos como en un limbo que no sabemos cuál es nuestra raíz, al menos aquí en la península, cuál es nuestra raíz original, cuál es nuestra tradición espiritual, y entonces buscamos fuera siempre, o a menudo, ¿no? Ese hombre lo que se estaba refiriendo es que cuando tú naces en un lugar, tu cuerpo trae una información codificada que te permite conectar, que te permite activar, te permite pues restablecer un vínculo con tu tradición más antigua, la de tu linaje, la de tus ancestros, ¿no? Entonces, para mí será mucho más difícil hacerme monje en el ámbito del budismo o del Shaolin que una persona que ha nacido al lado del templo, ¿no? Es evidente. O sea, llevamos unas memorias codificadas, nuestro ADN es todavía una caja de memorias para abrir, y estas memorias nos vinculan pues, a las tradiciones, al folclore, a la mitología, a las leyendas, a los olores y a la tradición espiritual de ahí donde venimos, de donde viene nuestro cuerpo, nuestro linaje. Entonces, para mí esto fue, como os digo, un detonante, y a la vuelta de este viaje empecé pues, a buscar en esas tradiciones que de algún modo ya las sentía, pero no lo tenía tan presente.
Y bueno, sabiendo que pues, que tenemos unas tradiciones folclóricas llenas de animismo, llenas de paganismo, pues empecé a aproximarme a la naturaleza pensando que si los antiguos conectaban o hablaban de esos espíritus de la naturaleza o de esos cultos a los árboles, a las fuentes, etcétera, y la naturaleza todavía sigue aquí y yo soy hijo de los antiguos, pues pensé, pues yo puedo conectar con eso, o eso tiene que estar en algún lado. Y efectivamente, poco a poco me fui como soltando, me fui entregando a la naturaleza de una forma mucho más, ya no lúdica, sino una visión mucho más receptiva, y poco a poco se fue dando, pues, experiencias con ese otro mundo sutil o espiritual de la naturaleza, ¿no? Y a raíz de ahí, pues también con los árboles empecé a tener una relación mucho más diferente, ¿no? Diferente en el sentido de que empecé a sentir lo que llamamos los seres arbóreos, que son los espíritus de los árboles, lo que antaño nuestros antepasados llamaron los númenes o las dríades griegas. Sí. Disculpad. Lo que en la antigüedad se conocieron como los árboles sagrados, y a raíz de ahí nacieron todos los cultos arbóreos, ¿no? Entonces, cuando a partir de ahí, bueno, fue un crecimiento total y como un despertar de decir, bueno, esto está aquí y no lo vemos, no lo sabemos ver, pero esos dioses de la naturaleza que nos hablan los antiguos es un mundo real. Simplemente hace falta entrar en esa vibración y reconectar con él, pero está ahí. Lo que pasa es que es aparentemente invisible o no es tan tangible como el mundo físico, ¿no? Entonces, ese a grandes rasgos fue mi recorrido y a partir de ahí, pues, bueno, empecé pues a compartir todo lo que iba aprendiendo, todo lo que se iba revelando en mí y pues hasta llegar aquí. Entonces, pues vamos a empezar, haremos un rato de teoría, de esa charla tiene una parte teórica, y luego podéis ir haciendo preguntas, porque también cuando hay ese intercambio, pues a veces sale información que es muy, muy válida también. Eso sí, hacer preguntas en la medida que podáis, que puedan servir para todos, ¿no? Que sean de interés. Y bueno, y también hablaremos un poquito de las actividades pues, que planteamos ya para esta temporada, que ahora mismo empieza. Entonces os voy a compartir la pantalla. Voy a apagar micros, que veo que hay alguno que lo tiene abierto. Vale. A ver, confirmarme que estáis viendo mi pantalla. Ok. Pues bien, ya os digo, aquí tengo un PDF que da para horas, pero vamos a sintetizar un poco. Para decirlo así muy, muy rápidamente, pero eso se podría detallar más, en muchas tradiciones o mitologías a lo largo de las culturas del planeta nos encontramos que hay la creación o los días de la creación, etcétera, y vemos que esta creación es siempre escalonada. Es decir, por ejemplo, en lo que nos atañe a nuestra cultura tenemos pues, que del Génesis se hacen 7 días, pero si nos damos cuenta empezamos de lo más etérico, luego de algún modo ahí Dios hizo las montañas, el reino mineral, para pasar luego al vegetal, luego al animal, para terminar con el último día, pues el Creador hizo al ser humano. Es decir, vemos que es escalonado y nos encontramos pues que para que en esos grados entendemos que para que pueda existir el ser humano ha tenido que existir primero el animal,
el vegetal, el mineral, etc. Para que exista el reino animal, le tiene que preceder el vegetal y el mineral. Y para que exista el vegetal, pues tiene que existir de antemano el reino mineral. Y vemos pues que hay reinos que no se pueden dar si previamente no están los otros. Eso nos da a entender que el reino vegetal es un eslabón necesario para la vida en el planeta y de algún modo tiene una función. Viene aquí como a sembrar o a dar un propósito también, ¿no? En las sabidurías antiguas se entiende que el reino mineral es el primer nivel de la conciencia de la creación que pertenece a lo que se llama la voluntad. La voluntad es la acción, es la fuerza más arquetípicamente masculina, quizá. En el segundo nivel de conciencia de la creación encontramos el reino vegetal. El reino vegetal viene a ser lo que en las enseñanzas antiguas se entiende como la compasión universal. Cuando decimos compasión universal estamos hablando del amor puro, el amor que todo lo abarca. O sea, eso se traduce quizá con la energía de la aceptación, ¿no? Para nosotros. Pero no estamos hablando del amor mundano, sino del amor como una energía que todo lo abraza. O sea, no excluye nada, es una vibración, es una frecuencia, es como un grado de evolución, ¿no? Un alto nivel de evolución. Luego tenemos el reino animal, como ese tercer nivel de conciencia que pertenece a la sabiduría. Luego vendría el humano, que sería la conciencia. Ya os digo, esto es muy resumidamente. Entonces, el reino vegetal viene a sembrar aquí, de algún modo, viene a servir, ¿no? Porque el reino vegetal encarna esa gran cualidad o ese poder, la compasión universal, viene aquí como a reflejar esa vibración, y para ello, pues, podemos darnos cuenta que lo que es el reino vegetal es un reino que todo lo da, que no pide nada a cambio, sino que está como lo podemos entender como una de sus funciones, o dharma, también podría ver así, es el servicio. Lo da todo. Está aquí como sirviendo para que otras inteligencias, otros seres puedan vivir. Entonces vamos a ver un poquito cómo entiendo yo el reino arbóreo. El reino arbóreo me gusta definirlo en 3 aspectos o niveles de realidad. ¿Vale? Tenemos el aspecto divino arbóreo, que sería como la parte causal, el origen divino de los árboles, que existe como un principio divino creador, como una estructura inteligente de naturaleza perenne de la que emana el patrón o pauta de organización de la información y a la que ella retorna. ¿Vale? Es como si decimos, la creación o el creador se diferencia para autoconocerse y para ello necesita manifestarse. Entonces, hay un aspecto de ese creador que se organiza de una forma y ahí la información va a tomar una forma para poder dar esa compasión universal, y eso es lo que sería el aspecto causal arbóreo. Esa pauta de organización de la información es lo que entendemos como la conciencia arbórea o el aspecto divino arbóreo, ¿sí? Sería el primer nivel de realidad. En un segundo nivel de realidad encontramos a los seres arbóreos, que sería el plano espiritual o nivel de realidad espiritual, en donde pues los seres arbóreos son entidades, seres espirituales que animan los árboles y se desarrollan en el plano de la manifestación de las almas, ¿no? Como os decía, en nuestras tradiciones fueron nombrados como númenes,
En todas las mitologías, en la mayoría de mitologías o tradiciones del planeta donde hay bosques, hay el conocimiento de estos seres. Y en el mundo griego, bueno, pues sabemos que fueron llamados dríades y jamadríades, etc. ¿Vale? Los seres arbóreos son seres muy antiguos porque llevan aquí millones y millones y millones de años de evolución. Están aquí antes que nosotros. Son entidades energéticas de una gran dignidad, de una gran vibración y, como os decía, pues habitan los árboles. Y el tercer aspecto o nivel de realidad es el que conocemos más, que es el aspecto divino el aspecto físico arbóreo. Esto está equivocado aquí. Es el aspecto material, lo que forman los árboles y sus auras, que son de naturaleza perecedera. Por lo tanto, los árboles son la consecuencia de esos dos primeros niveles de realidad que hemos visto, del aspecto causal. Entonces, son consecuencia de ese origen divino. Por lo tanto, un árbol no tiene un espíritu ni un alma, un árbol no tiene una conciencia, sino que existe la conciencia arbórea, que cuando se manifiesta aquí en el plano físico, en nuestro nivel de realidad más próximo, pues cuando se manifiesta esa conciencia son los árboles. Tenemos que mirarlo no de abajo hacia arriba, sino al revés, de arriba hacia abajo, de lo sutil a lo denso. Bien, este sería de entrada una aproximación del reino arbóreo. ¿Hasta ahí vamos bien? A ver. Si hay alguna pregunta, lo ponéis en el chat. Ok. Maribel, escribe la pregunta. De todos modos, seguramente algunas cosas irán siendo contestadas a medida que vaya avanzando la charla. Veamos ahora esos atributos del reino arbóreo. Ya lo hemos dicho, su principal pauta de organización en el aspecto causal es la compasión universal, esa frecuencia que todo lo abarca, todo lo abraza, no excluye nada. Eso es la energía, por decirlo así, femenina, receptiva. Y además, esa vibración o esa frecuencia que posee, en la que existe el reino arbóreo, tiene la cualidad de ser incorruptible, en el sentido que no se puede degradar. No puede ir a menos el reino arbóreo. Manifiesta y refleja ese nivel, ese grado de frecuencia y es incorruptible en su manifestación. Entonces, ¿eso cómo se traduce para que nos entendamos, ¿no? Bueno, si observamos, o sea, esa cualidad de la compasión universal se traduce, como decía, en que los árboles, pues su función básica o su dharma, que es el dharma viene a ser el dharma es el dharma es un deber supremo que se manifiesta al ejecutar actos. Todo ser, inteligencia o manifestación tiene un dharma que le realiza. Por ejemplo, en el caso del sol, el dharma del sol es iluminar. En el caso del agua, el dharma del agua es fluir. Pues en el caso de los árboles, el dharma de los árboles, la función que lo realiza, el deber supremo que lo realiza, es servir siendo fuente de vida. Fijaros, poneros ahora a imaginar un bosque, una gran extensión boscosa, y si nos damos cuenta, eso es como una red de inteligencia que está ahí sirviendo, siendo vida para que otras inteligencias, otros seres
puedan vivir también, ¿no? Entonces, esa sería su función, tu dharma, ¿no? Sigamos. Entonces, otro atributo del reino arbóreo sería el estado de arraigo. Eso significa que los árboles no conocen el estado de desconexión a la vida. O sea, manifiestan la vida igual que la fuente. Si podemos imaginar lo que también en las tradiciones del conocimiento antiguo se habla de la fuente original, de donde venimos todos, pues los árboles manifiestan la frecuencia vida igual que la fuente original. O sea, en ese viaje a la manifestación no hay ningún corte, no hay ninguna merma. Heredan la vida tal cual la reciben, bueno, reciben la vida tal cual al 100% y por lo tanto manifiestan la vida con la frecuencia siempre al 100%. No hay merma, no hay una vibración totalmente de vida a la que yo le llamo el estado de arraigo. Eso nos da a entender que por eso, bueno, de hecho los árboles pues nos llevan a un gran significado y simbolismo de vida, ¿no? El árbol es vida para muchas formas de entender la vida. El árbol, el significado es un gran símbolo de vida y de fertilidad. Y la fertilidad no es más que esa frecuencia de vida que transmiten, ¿no? Y además, porque ellos están conectados con la, ¿cómo se dice? Con la frecuencia de vida de la Tierra y de algún modo también propagan esos campos vibracionales de vida. Y es por eso que sentimos, junto a los árboles sentimos pues paz, sentimos bienestar, armonía, porque son como repetidores, como antenas que propagan unos campos de vida muy potentes. Yo les llamo, pues para mí son seres pacificadores a todas luces, porque nadie puede poner un escudo a esas buenas vibraciones que desprenden los árboles. Bien. Como decía, los bosques los podemos ver como grandes redes de inteligencia, las cuales pues se puede dar otras Disculpa, formas de Xavi, vida. hi ha algú que té l'altaveu posat? Sí. Voy a apagar micros, por favor, que se cuelan. Ahí está. Bien. Aprovecho para ver un poquito las preguntas. No entiendo la diferencia entre el divino masculino y el femenino. Vale, bueno, eso más que nada porque en el aspecto causal hablamos cuando hablamos de un aspecto una pauta de organización de la información, eso es un patrón. Cuando hablamos de un patrón, pues estamos en la energía arquetípica masculina. Cuando ese patrón, esa información se decanta y toma forma en la Tierra, o en la materia es como un fango, una arcilla que toma la forma, pero en base a ese patrón. Por lo tanto, decimos, el femenino es el mundo del material. La Tierra tiene un aspecto femenino en ese sentido, que encarna o va a reproducir lo que la información, se va a reflejar la información de su aspecto causal siempre. He entendido que los árboles no tienen conciencia propia. Pues cuando se comunican y explican cosas como la edad que tienen, etcétera, ¿con quién estamos comunicando? Pues estamos comunicando con los espíritus arbóreos. Cuando tú te comunicas con un árbol,
cuando hay una conexión verdadera, porque también hay que aprender a discernir cuándo realmente estoy comunicando con un espíritu arbóreo o me lo estoy comunicando yo mismo, pues esa comunicación sucede a través del espíritu arbóreo. La conciencia o sea, le da las pautas de organización. De ahí se puede aprender mucho simplemente observando cómo se manifiesta esa pauta de organización. Pero cuando hay una comunicación, eso sucede a través del espíritu arbóreo. Pero ahora entraremos ahí. Vale, pues continuemos. Ah, no. Entonces, tenemos que los atributos del reino arbóreo, tenemos dicho incorruptibilidad, compasión universal, el estado de arraigo, podríamos decir también que viven en un estado no dual, porque la aparición aquí del reino arbóreo es anterior a la mente racional, por lo tanto es un espacio de no mente. O sea, tienen cantidad de atributos a los que, de algún modo, nuestros antiguos se encomendaron y conocieron como el poder sobrenatural de los árboles. Hoy en día lo podemos entender de otra manera, o sea, le ponemos otro nombre, pero estamos hablando de lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos esta frase que resume perfectamente lo que venimos explicando, que es de la sabiduría popular, que dice: los árboles son puentes entre dos mundos, el cielo y la tierra, por los cuales ascienden las aspiraciones humanas y descienden las emanaciones divinas. Esto es una frase extraída del saber popular. Es decir, toda esa frecuencia que encarnan los árboles, su fertilidad, su poder, su presencia, esa vibración de la aceptación, el acogimiento que nos dan, la belleza, todo eso, todo lo que encarnan, para el ser humano puede responder a un lugar donde puede ser como un portal donde yo conecto con toda esa frecuencia para mis aspiraciones. Es decir, que los árboles son puertas a conectar con un estado de vibración elevado, porque ellos encarnan todo eso. Entonces, de ahí tenemos pues lo que llamamos, lo que sabemos que nos ha dejado la historia sobre los cultos arbóreos, pues es un saber antiquísimo, del cual pues en nuestra tradición yo me atrevo a decir que es uno de los pilares fundamentales de nuestra tradición espiritual más antigua, que es el culto a los árboles. La península ibérica, sabemos que desde ahí donde había bosques sagrados. Nuestros antiguos dignificaron los árboles y rindieron culto a sus entidades, o sea, a los seres arbóreos. Y bueno, y de ahí nacieron esos cultos arbóreos, que se dan en toda Europa, de hecho, o sea, como tradiciones precristianas. Un culto arbóreo se origina en base a la experiencia y no a la creencia. Que luego nosotros desde nuestro paradigma observemos las tradiciones antiguas y digamos que son creencias, bueno, pero a mí me da que no fue así. O sea, las personas conectaban directamente con estos espíritus arbóreos y tenían experiencias. Por lo tanto, un culto arbóreo no nace de la necesidad
de dar una explicación a Dios o al gran Dios arbóreo, sino que nace de una experiencia directa, una experiencia vivencial con estas entidades. Entonces, los significados ampliamente sobre los atributos mágicos de los árboles conciernen pues, a la fecundidad, a la fertilidad, al crecimiento, la sabiduría, la longevidad y lo que hemos ido nombrando antes, ¿no? Es decir, los árboles son fuente de vida y cualquiera que se acerque a ellos puede beneficiarse de todas esas de todo ese poder espiritual latente que subyace pues, en su mundo, ¿no? Bien, aquí tenemos, para daros dos pinceladas de los cultos arbóreos, tenemos, por ejemplo, Nuestra Señora de la Peña en Álava, en Faido, donde vemos una representación rupestre de lo que podría ser un dios arbóreo, un culto al árbol. Y además Faido, el nombre de ese pueblo, nos recuerda a Fago. Fago es el dios de la Haya, de Fagus. Aquí tenemos pues, el roc de las Bruixas en Andorra, donde hay también un símbolo arbóreo muy antiguo. Esto se encuentra en Andorra. Tenemos las tradiciones de la Europa antigua, donde en la cultura minoica, que era de carácter matriarcal, aquí vemos un altar donde el árbol es donde se hacen las ofrendas, un culto arbóreo en toda la regla. Ahí donde miremos encontraremos tradiciones y esos cultos arbóreos, ese vínculo del ser humano, ese encomendarse a estos árboles para obtener, para beneficiarse, incluso para más fines. Por ejemplo, aquí tenemos el legado de una tradición muy antigua, que es este sería el roble de la Casa Foral de la Junta del País Vasco, donde el presidente Lehendakari firma la toma de cargo bajo el roble foral, ¿no? Eso viene de una tradición muy antigua que hace referencia a los árboles junteros y juraderos, en donde desde siempre, desde años atrás, los pactos, los trámites, la política y las decisiones comunales se hacían bajo los robles. Es decir, lo que se decía bajo el roble era una palabra, se daba la palabra bajo el roble y eso era inamovible, ¿no? Entonces se les llama árboles juraderos. Entonces, fijaros, eso es en nuestras tierras, no estamos hablando de los druidas, estamos hablando de cosas muy próximas, cosas que nos tocan muy de cerca, en donde seguramente las personas más capacitadas entraban en conexión o en canalización con los espíritus arbóreos y dictaban lo que era mejor para todos, ¿no? Porque si algo tienen también los árboles es que siempre, cualquier cosa que vivamos junto a ellos, va a llevar siempre la impronta o la huella del bien común. Es un reino que, o sea, podemos encontrar en ese compendio de vida y de poder espiritual que son, podemos encontrar como un código ético de la naturaleza, y ellos son como grandes representantes, y eso tiene que ver con el sentido común. El sentido común para la naturaleza, o esa ética, esa moral de la naturaleza, viene a ser como un sentido comunitario. El sentido común significa que comúnmente sentimos lo mismo, por lo tanto, no te voy a hacer nada a ti porque me lo estoy haciendo a mí, de algún modo. O sea, lo que es bueno para uno y solo para uno se descarta. Lo que es bueno para uno y para todos, eso va adelante. Esto sería el sentido comunitario, ¿no? Porque sabemos que todos formamos parte de lo mismo y estamos en el mismo barco, en ese caso que se llama evolución, o se llama madre tierra, ¿no? Entonces, en el mundo de la naturaleza, pues a todo le podemos ver esa parte anímica, esa parte animista,
esa parte, también ese aspecto divino, en el cual todo está comúnmente unificado. Seguramente algunos de vosotros habéis tenido la experiencia de sentiros unidos con el todo. Pues a eso es a lo que me refiero. La naturaleza vive en un estado de comunión. Y hay como un diálogo constante. Por lo tanto, el sentido común es un sentido que, el reino arbóreo de algún modo vela por el bien común de la vida. Si hay alguna frase que pueda resumir lo que los árboles transmiten, sería, para mí, lo importante es la vida. Esta sería un poco la síntesis de lo que nos pueden transmitir los árboles. Es totalmente una voz directa, femenina. O sea, lo importante es la vida y significa ponte las pilas porque la vida vale la pena y es lo importante. Bien. Aquí tenemos esos fueron unos hallazgos de unos altares que se encontraron en los Pirineos franceses, en donde hay ofrendas, en estos altares se hacían ofrendas a los dioses arbóreos. Aquí encontramos una ofrenda dedicada al Deus Silvanus, de ahí viene la palabra silvestre, pero es curioso porque también se han encontrado otros dioses como Lae, Iluro y Luxo, originales de los Pirineos, que muchos hacen referencia a divinidades arbóreas, como Fagus también, o aquí incluso tenemos motivos arbóreos a los cuales pues, se le está ofrendando, ¿no? En fin, vamos a ir avanzando un poco. Fijaros que estamos hablando de esa sabiduría antigua junto a los árboles pues de antes del cristianismo. Con el cristianismo, ¿qué ocurre? Que el Imperio Romano cae en decadencia, abraza el cristianismo y pasa de tener una visión politeísta, un altar dedicado a las divinidades de la naturaleza, a tener una visión monoteísta. A partir de ese momento, es más, se empiezan a perseguir todas las tradiciones que tienen que ver pues, con las deidades de la naturaleza. Eso tenemos aquí un testimonio del Concilio de Toledo del año 661, eso es historia pura, en que se redacta que a partir de ahora hay que perseguir, es un edicto, se anuncia la persecución y castigo de los adoradores, de los ídolos, los que veneran en piedras, encienden antorchas y dan culto a las fuentes y a los árboles, para erradicar y demonizar estas prácticas. Aquí vemos un tejo milenario totalmente cristianizado, etc. Bien. Otro tipo de legado que nos ha llegado hasta los días es la cristianización también de los árboles a través de supuestas apariciones marianas. Encontramos la Virgen del Espino, la Virgen del Roble, la Virgen de la Encina, etcétera, etcétera, a lo largo de la península. Es decir, las leyendas cuentan, ¿no?, de que los niños veían una virgen en el árbol, pero quién sabe si a lo mejor intuían el espíritu arbóreo, o simplemente era que árboles donde se les rendía culto, que para llevar a esas creencias o esas prácticas al terreno del cristianismo, pues la idea era absorberlas, pues dando el nombre de, o sea, cristianizando estos lugares directamente. En fin, tenemos muchas tradiciones que podríamos hablar, pero no da tiempo. Aquí vemos lo de los árboles de mayo, en el que se erigen un tronco en el centro de la plaza, etcétera, etcétera. Hay árboles
que todavía pues, se les entiende como sanadores o árboles mágicos. Aquí tenemos un árbol muy especial de aquí de Cataluña, que se llama el roure d'Ancosa. Este árbol conserva una herida en la cual se hacían sanación de niños y se hacía en la noche de San Juan. En ese caso es una leyenda viva porque ese árbol está vivo y bueno, iba de la siguiente manera. Se hacía una hendidura en una de las ramas y la noche de San Juan se pasaban los niños herniados a través del agujero, esperando pues que el espíritu arbóreo sanase, recogiera todo lo imperfecto de esa enfermedad, ¿no? Y entonces si el niño curaba, pues luego, no, perdón, luego volvían a unir la rama que habían agujereado y si la rama curaba, pues significaba que el niño también iba a curar. Bueno, la tradición de Navidad, cómo no, el árbol de Navidad, un culto arbóreo en toda la regla. También podemos viajar por el mundo y ver que ahí donde hay bosques hay cultos arbóreos. En este caso hablamos de Japón. En Japón hay cantidad de bosques sagrados custodiados por monjes y de la religión shintoísta. El shintoísmo es un animismo pero más desarrollado, sofisticado. Y aquí vemos un árbol consagrado que ha adquirido una categoría como un ser, un kami, que es un ser, es un espíritu sagrado y noble que implica, o sea, que se le rinde como adoración por sus virtudes y autoridad. En la India vemos también tradiciones asociadas a la abundancia. Tenemos el Bodhi Tree, donde se iluminó Buda. En fin, allí donde vayamos encontramos árboles sagrados, prácticas, tradiciones junto a los árboles. Y todas nos hablan pues, de ese poder espiritual que yace en los árboles. Entonces, para mí y en la experiencia que he tenido a lo largo de estos años, pues el reino arbóreo al fin y al cabo nos conduce a un orden interno, ¿no? En su presencia, y como os decía, no podemos poner un escudo para esas buenas vibraciones que están siempre emitiendo y nos llevan al orden interno natural. Y es un orden que libera, que te organiza, que te centra, ¿no? Entonces nos lleva también de vuelta hacia esa realidad no dual, a ese estado unificado, ¿no? Te lleva pues, a vivenciar todo lo que lo comprende. El culto y la adoración de los dioses arbóreos, aquí entendemos dioses arbóreos como los espíritus arbóreos, es uno de los pilares fundamentales de nuestra tradición espiritual ancestral de nuestras tierras de Iberia. Al menos así es como yo lo vivo. Bien, ¿tenéis alguna preguntita? Yo una pregunta, que cuando, ¿sabes que te hemos avisado de que había ruido? Pues antes de solucionarlo, de apagar lo que fuera, estabas hablando de la función del arma arbóreo, ¿no? Y entonces ibas a decir los bosques, pero ya no has continuado. No sé si te acuerdas. No. Bueno, Pero estabas hablando de esto pero me estoy... el Dharma arbóreo era servir como fuente de vida, el sol como iluminador, el Sí. agua para fluir. Y entonces has dicho, los bosques... Los árboles o reino arbóreo, el Dharma del reino arbóreo es servir y ser fuente de vida. Sí, servir y ser fuente de vida, sí. No me acuerdo, bueno, Mariam. entonces, No pasa nada. La pregunta No. es que, digamos, bueno,
si hay mucha diferencia entre un árbol y un bosque, digamos, en el sentido de la función, los atributos y... O sea, es como mucho más poderoso un bosque o no Claro, tiene que... claro, imagino que sí, sí, porque es todo eso unificado, multiplicado, potenciado, ¿no? Sí, Sí. bueno, sí, lo que pensaba. Incluso un bosque puede tener como, si lo queremos ver así, como un alma de grupo también, ¿no? Entonces, digamos, Sí. pues es un árbol solo, 3 árboles y como más hay, más poder, ¿no? Mm. Pero bueno, Gracias. me has hecho recordar que quería hablar del aura de los árboles, porque hay un punto interesante. No tengo aquí la... Pues decía, el aspecto físico arbóreo lo comprende pues, el árbol físico y su aura. El aura es un campo energético, ¿no? Y el aura de los árboles lo que tiene es que tiene dos funciones, a mi modo de ver, básicas. Por un lado, es como su visión. Los árboles ven a través de su campo áurico, ver entre comillas, lo que hacen es recoger cualquier frecuencia vibratoria, ya sea, porque sabemos que la física cuántica que hoy todo lo podemos reducir a vibración, ¿no? El color, el sonido, los olores, todo es vibración, las emociones son una vibración determinada. Entonces ellos, a través del aura y a través, bueno, y a través de su cuerpo físico que es sintiente, pues recogen todo tipo de vibración y se van nutriendo de información, o sea, van almacenando información en lo que yo llamo un campo arbóreo, o una matriz arbórea, que tienen unos registros, imaginaros, de millones y millones de años de adaptación. Entonces, a través del aura, recogen toda esa información y son como bibliotecas vivientes, ¿no? Porque ellos están siempre captando lo que ocurre a su alrededor porque no se pueden mover. Entonces, de algún modo han desarrollado unas estrategias de supervivencia súper evolucionadas, de súper inteligencia, ¿no? Y es en base a toda la experiencia que tienen de millones y millones de años de adaptación, de autorregulación, etc. Por eso lo que tenemos que entender es que cuando vamos al encuentro de un árbol, ese árbol es la mejor opción que tiene de ser, en base al registro de toda su especie, al registro millonario de archivos, de inputs de toda su especie. Entonces, siempre dan la mejor opción. Por eso una de sus características también yo siempre digo que son seres excelentes. Siempre dan la mejor versión de sí mismos. Porque son el resultado de viviente, de todo, claro, diríamos, toda la información está en un disco duro, ¿no? Es un disco abierto y vivo, ¿no? O sea, no hay, en el mundo arbóreo no hay consciente e inconsciente, sino que todo es un consciente permanente en que la información de hace millones de años está viva y activa. Por lo tanto, siempre dan la mejor opción de sí mismos. Eso significa que cuando vamos a ese encuentro, también lo que recibamos de ellos va a ser la mejor opción que tienen para nosotros. Lo que la vida está dando en ese momento, la mejor opción para el ser humano, que además lleva la impronta del bien común. O sea, no solo me va a beneficiar a mí, sino que va a beneficiar a la comunidad. Esta es la primera función que le veo yo clara al aura de los árboles. La otra función es que lo que hace la aura también es unificar esos tres aspectos, o sea, hace como vehicular la información desde el mundo físico al mundo intangible, al mundo energético espiritual de los árboles. Cuando yo me acerco a un árbol, mi aura entra en contacto con el aura del árbol y de algún modo el árbol ya tiene toda la información que yo soy. Y es en base a eso que me puede como responder o acompañar. Entonces, y cuando se sucede una comunicación, pues sucede a través del espíritu arbóreo y gracias a la fusión de las auras. Porque es como si el espíritu arbóreo, ya decíamos que son seres energéticos,
emitiera pulsiones, que son como paquetes de información que van desde su aura, que llegan a su aura, de su aura a la nuestra, y entonces nuestro cuerpo lo traduce a veces en imágenes, a veces en recuerdos, a veces en sensaciones corazonadas muy fuertes. Lo que sí es cierto es que cuando conectas con un espíritu arbóreo, eso te deja un baño de vida muy fuerte, que es como enchufarte a la corriente de golpe, porque su vibración es muy elevada, muy potente, y o sea, nadie se queda indiferente. O sea, hay un antes y un después cuando uno conecta con un espíritu arbóreo. Con eso también me gustaría deciros que conectar con un espíritu arbóreo, conectar con un árbol no significa que yo vaya allí y conecte directamente con el espíritu. A veces sí, a veces no. También me lo tengo que ganar. Hay ciertas formas hay que saber, sobre todo hay que saber un poco cuál es cómo llamar a la puerta, ¿no? Porque no siempre nos van a recibir con los brazos abiertos. Pero sí que hay maneras de saber cómo acercarse a su mundo. Entonces, como decía, el aura hace esa función de vehicular información de su mundo espiritual a su mundo físico. ¿Queréis que, a ver, las preguntas? ¿Cómo podemos profundizar en la comunicación con ellos y saber escoltar, saber escuchar lo que nos quieren comunicar? Vale, ahora iré a ello. Ahora entraremos en esta segunda parte, explicar un poquito cómo conectar con ellos. ¿Nos puedes comentar cómo nos podemos acercar a los árboles? Vale, un poco lo mismo, ahora vamos a ello. ¿Hay una constancia de las consecuencias del concilio Dinamentense en la península ibérica? No lo sé, Antonio, no lo sé. No conozco este concilio, que es italiano, fue en Italia este. Pero bueno, yo he encontrado que en Francia también hubo edictos para empezar a perseguir las prácticas, para erradicar el culto a los árboles. Creo que está por toda Europa. Vale, vamos a este segundo tema de cómo conectar con los árboles y explicaros qué tipo de árbol también, porque también me estáis preguntando si todos los árboles sirven. Bien, de entrada yo os aconsejo los árboles que llamo maestros, árboles longevos, árboles monumentales, árboles que son conocidos, que tienen un nombre quizá, que tienen una leyenda. Estos son perfectos para ir a nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque son árboles de nuestra talla, por decirlo así, ¿no? Es más fácil conectar con un árbol longevo y grande, energéticamente será más fácil percibir su energía, etcétera, que con un árbol pequeñito. Esto tiene todo el sentido. Y además, un árbol monumental, un árbol longevo, pues tiene las características de un anciano, ¿vale? Es como si su mundo espiritual, su espíritu arbóreo, tiene más presencia, tiene más, es como que ya ha hecho su recorrido y está ahí como ya, como un sabio, pues emanando sabiduría. Si vemos estas imágenes, nosotros siempre hacemos los talleres en lugares escogidos, escenarios donde sabemos que se puede dar ese tipo de conexión, se facilita también, donde se hace fácil esos trabajos de aproximación, aparte ya pues los lugares, por decirlo así, nos conocen. Y os voy a dar una herramienta para conectar con los árboles. Sería, por ejemplo, si veis esta foto, esta foto me sirve mucho. A ver, de técnicas... Es que es una marranada la pasta. ¿Quién tiene el micro abierto? ¿Me traes algo para mí?
Vale, vale. Ya. Pues esto, acercarse a los árboles para conectar con los espíritus arbóreos es importante ir con mucha prudencia y mucho respeto. ¿Mm? Y si conocemos, pues, si tenemos esa idea de que subyace un mundo espiritual, pues la idea es estar a la altura, ¿no? Entonces, ofrecer todos nuestros respetos e ir sobre todo con mucha humildad. Si no hay humildad, es imposible conectar con un espíritu arbóreo, porque pensar que son unos seres que llevan aquí, como os decía, millones y millones de años y están aquí antes que nosotros. Entonces, si vamos desde la mente, si vamos desde de nuestras expectativas, si vamos desde, bueno, yo conecto, tal, si vamos desde nuestro ego, no se va a dar ningún tipo de experiencia, porque es como ir a un ángel. Para conectar con un ángel tienes que conectar con tu parte divina, es decir, tienes que hacerte pequeño en la personalidad para alcanzar la grandeza espiritual, la grandeza divina que yace dentro de nosotros, ¿no? Entonces, la humildad nos permite hacernos pequeños en el ego y así entrar en esa dimensión más espiritual y ganarnos de esa forma a ese espíritu arbóreo. Porque desde la mente, desde el ego, nunca se va a dar una conexión. Eso sería lo primero, lo básico. Luego hay que ir con la mente abierta, la inocencia de un niño, esa posibilidad, esa magia. Y una de las quizá técnicas, aunque de técnicas no hay, porque cada persona es un mundo y lo importante es la intuición, el sentir. También la regla básica es el instinto, guiarse mucho por el instinto, porque el instinto es la base de tu conocimiento del entorno. Todo lo que nos envuelve, cuando vas en la naturaleza, todo tiene una influencia sobre nuestro cuerpo. Pero lo que pasa es que no somos conscientes, pero nuestro subconsciente sí recibe todas las emanaciones, las vibraciones que nos rodean. Entonces, hay que poner mucha atención al cuerpo. Cuando decimos que la raíz, o sea, la base para conectar con los árboles es decir, voy a poner atención a mi cuerpo. ¿Cómo estoy antes de entrar, por ejemplo, en el ámbito del árbol? ¿O cómo estoy antes, cómo estoy al cabo de un minuto, cómo estoy al cabo? ¿Qué va pasando en mi cuerpo? Entonces, lo primero es pedir permiso. Cuando vamos a acercarnos a un árbol, nos pondremos bajo su copa y ahí, para entrar ya en ese cerco, vamos a pedir permiso. Cuando pedimos permiso, no tenemos que esperar un sí o un no. Simplemente vamos a poner atención a nuestro cuerpo. ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Que me quedo clavado? Pues todavía no. ¿Que al contrario, que siento una sensación que me tira hacia adelante? Pues venga, sin dudarlo. Y así hay que ir a corazonadas y a sensaciones, sobre todo corporales. Entonces, cuando hagáis esto, pedís permiso. Cuando sintáis que es el momento, os acercáis hasta su tronco y ahí es muy bueno imitar su vida. Es decir, los árboles no pueden bajar su frecuencia o su estado o su vida para que conectemos, pero nosotros sí podemos empatarnos a su vibración, a su forma de ser. Por lo tanto, vamos a imitar su vida. Vamos a poner nuestro cuerpo pegado al tronco. Y aquí. Si puede ser vientre, aquí, piel con piel, nuestro centro, el ombligo pegado al tronco, y ahí vamos a sentir que nuestro cuerpo es el tronco, o sea, nos vamos a convertir en árbol, lo vamos a visualizar interiormente, que nuestros brazos son ramas y vamos a sentir como unas raíces que descienden de nuestros pies y se unifican con las raíces del árbol. Y entonces vamos también a imitar la fisiología del árbol. Vamos a hacer como que
Vamos a sentir como desde nuestras raíces sube esa savia y nos alimenta el tronco, nos pasa por los brazos, por nuestras ramas y llega a nuestras hojas, que sería también la cabeza. Es decir, imitamos la vida del árbol. Y en ese proceso, ¿qué ocurre? Que la mente se queda a un lado. Cuando yo estoy haciendo ese proceso, la mente no nos va a estorbar mucho. Entonces la tengo distraída. Y al imitar el árbol, pues me estoy acercando a su mundo. Y eso es como cuando somos extranjeros en un país, lo primero que hacemos es aprender el hola, el adiós y el gracias, ¿no? O sea, nos queremos adaptar al mundo del otro. Entonces es un poco esa dinámica. Y ahí puedes empezar a poner atención a las sensaciones energéticas, sensaciones corporales. Otra vez los micros. Sí, poner mucha atención a las imágenes, a los recuerdos que os vienen, sobre todo a lo energético, y profundizar siempre en el cosquilleo, en las palmas de las manos, a veces el palpitar, el corazón se activa. Estar con mucha presencia y a partir de ahí ir profundizando. Y cuando estemos así, pues simplemente presentarse, decir al árbol quién eres, qué estás haciendo ahí, ¿vale? Y tratar al árbol como un ser vivo que está animado, así de simple. Porque es una lástima, la ciencia llama a los árboles organismos vivos, o aparte de a la naturaleza le llama, son organismos vivos y no seres vivos. Entonces nosotros nos tendríamos que llamar organismos humanos, ¿no? Por esa misma... y sería como absurdo, ¿no? Pues en mi experiencia y bueno, y en nombre de todas las tradiciones del mundo, os puedo asegurar que la naturaleza está animada y que sube hacia un mundo espiritual y sutil que tiene un propósito de vida muy, muy poderoso y un propósito de evolución común y que es ahí donde yace la magia, ¿no? Porque cuando entras en ese estado de conexión con un espíritu arbóreo, no hay, o sea, no hay límites, no hay imposibles, por decirlo así. Y se abren muchas puertas, se abren puertas de sanación, se abren puertas de proyectos, o sea, uno puede conocer su propósito junto a la tierra, o sea, como guardianes de la tierra que somos. Se abren caminos incluso de mentorías, o sea, que los árboles pueden llegar a ser nuestros mentores, nuestros guías. Es un mundo muy, muy especial. Me preguntan, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si sientes que un árbol te llama? Pues ir directamente. O sea, es lo mejor que te puede pasar. Si vas a un bosque, no vayas al árbol que te dice tu mente, sino ve al árbol que te llame. O sea, cuando sientes una llamada, eso es instintivo y es lo mejor que te puede ocurrir. En nuestros talleres hacemos eso. Vamos y lo que se propone en el bosque es decir, ahora cada uno va a ir al encuentro de su árbol. Y lo ideal es que suceda esto, que te sientas llamada por un árbol. Es como una invitación, o sea, ya tienes medio recorrido hecho. Os comparto algunas imágenes de lugares que visitamos. Ya os digo, árboles que pueden llegar a tener 600, 700 años. Algunos milenarios, a ver si encuentro la foto. Este es un roble de Navarra, que se le dice que puede ser milenario. Siempre son sitios muy escogidos donde sabemos que se da ese vínculo entre el ser humano y los árboles. Este roble sí lo veis aquí a la derecha. Esto es un círculo de palabra bajo el roble. Y este roble, la verdad que sí que podría tener 1000 años. Yo no me lo creía, pero cuando llega un momento que cuando los ves, wow, da la posibilidad de que sí. Aquí hay otro enorme. En fin, siempre hacemos encuentros
para aproximarnos a ese mundo espiritual y honrarlo, ¿no? Y al final, ¿qué ocurre? Que pues, estos trabajos nos llevan pues a un autoconocimiento también, nos llevan a despertar en nosotros cosas que estaban como dormidas, ¿no? Porque al final tampoco los árboles nos dan nada, sino que más que de algún modo lo que hacen es activar memorias que yacen dormidas en nosotros. Y entramos en el recuerdo, en lo que llamamos el recuerdo de lo que es ser un ser humano divino, con los pies en la tierra y conectado al cielo, ¿no? Igual que un árbol. Esta es la idea, recuperar ese gran símbolo que también es interno y activar todas las memorias que nos pertenecen. Y de algún modo esto también nos lleva al recuerdo de nuestra tradición, ¿eh? Y ahí reconectamos pues, con nuestras líneas ancestrales, con una sabiduría antigua que también está en nuestro cuerpo. Por ello os quiero hablar un poquito de la formación que vamos a dar que vamos a empezar ya el mes que viene. Son 7 encuentros que... a ver, ¿dónde lo tengo esto? 7 encuentros que vamos a dar desde abril a noviembre del año que viene. Y, a ver, aquí. Son 7 encuentros de fin de semana y visitamos algunos, o sea, repetimos algún lugar. Y la idea es esa, pues trabajar sobre todo, la formación se fundamenta en la conexión con árboles. Aquí están los 7 encuentros, o sea, conexión con árboles, comunicación y sanación con árboles, ¿no? Gradualmente ir entrando en todo ese mundo que se puede desarrollar junto a los árboles, que al fin y al cabo, como os decía, es pues el recordar y estar haciendo algo que hacían nuestros antepasados, ¿eh? No es que estemos inventando nada, estamos recuperando una tradición, pero con la modernidad que tenemos hoy en día. Tampoco hace falta irnos hacia el pasado, sino que le damos pues, la terminología, le damos el contexto actual, sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues también hablamos de los 4 elementos porque no solo pues, están los espíritus arbóreos, pues también están los espíritus del agua, trabajamos también con los elementos, los elementales. Vamos a distintos, como os decía, a distintos lugares. Yo vivo en Cataluña y la mayoría de lugares son en Cataluña. También vamos a Huesca. Ahí sobre todo trabajamos en las piedras sagradas. Es decir, es bastante completo en el sentido de que damos herramientas para que cualquier persona pueda activar esa capacidad de comunicarse con la naturaleza y de aprender a trabajar y formalizar sus propósitos junto al reino arbóreo. También hacemos trabajos tipo un poco de ceremonias, rituales para los ancestros o para restaurar un poco también un poco el árbol genealógico, ver un poco, porque aparte de estos talleres que hago, yo soy terapeuta de la memoria prenatal y del transgeneracional. Me estoy formando en biodescodificación. Entonces es un poco unir herramientas para brindar, para acompañar a las personas que deseen pues aprender y aprender sobre todo de lo que la naturaleza nos puede brindar. En fin, pues esto era un poco la charla de hoy. Ahora podemos seguir con las preguntas. Si quien quiera, vamos a hacer hasta las 7:30, porque es, como os digo, un tema muy extenso, apasionante, y si es de interés, pues podemos seguir un cuarto de hora más con preguntas. A ver, voy al chat de nuevo.
A ver. Dice... A mí me sucede que en algunos lugares, sobre todo si hay alguna brisa y me pongo a mirar los árboles moviendo sus hojas, siento que me están diciendo algo, que me hablan, pero yo no logro entender hasta el movimiento de... Yo no logro entender. Hasta el movimiento de ellos parece cambiar si los miro. ¿Qué debería hacer en estos momentos? Bueno, pues si observas eso y si sientes... o sea, la idea es que seguramente eso te hace sentirte más próxima a los árboles. Si es así, lo que yo haría es acercarme, o sea, poco a poco, con prudencia, pues es como una llamada, ¿no? Si sientes que te están diciendo algo, pues ir allí y expresar eso mismo. Es decir, a veces incluso en voz alta, yo siempre recomiendo expresar lo que estéis sintiendo junto a los árboles. Le pones la mano, le vas a poner las manos y le vas a decir, estoy sintiendo que me estáis diciendo algo, por ejemplo. ¿Qué es lo que puedo sacar de eso, ¿no? Expresar o sea, ya os digo, esto es un camino de corazón. Es imposible hacer algo erróneo con todos los árboles. Mientras no seamos, o sea, mientras no hagamos algo que vaya en contra de la vida, vamos a tener las puertas abiertas. Los árboles no son anti nada, ya os digo, con frecuencia de compasión universal, ni juzgan, ni... O sea, es una vibración que todo la abarca. Ahora bien, las acciones que van en contra de la vida no las van a sostener. Entonces ellos, bueno, lo cierto es que los espíritus árboles tienen memoria y cuando ha habido talas o ha habido acciones del ser humano que no son, que van en contra de la vida, que atentan la vida, pues ellos tienen esas memorias y a veces cuando se aproximan humanos, pues no les apetece mucho el contacto. O sea, pueden rehuir el contacto porque tienen esas memorias de que el ser humano a veces va en contra de la vida. Entonces, pues hay que vigilar, ¿no? Pero como os digo, ellos son pro vida, no son anti nada, son pro vida. Entonces van a sostener todas las acciones y van a estar abiertos a todo aquello que favorece la vida y la vida en su conjunto. Porque esa es su función, es su dharma, es como decir, me están copiando, están haciendo como yo, ¿no? Me dicen, me encanta escuchar tu sabiduría de druida ancestral. Tu sabiduría es muy gratificante cuando salimos a los bosques ancestrales a hacer tus talleres. Gracias. ¿Hay algún libro especialmente recomendable al respecto? Muchas gracias. Pues así que hable de los espíritus arbóreos, no conozco uno. Bueno, sí conozco uno, pero lo hizo un chico que ya he perdido el contacto. Luego os lo pondré, si acaso os lo pondré, porque os voy a... cuando cuelgue el vídeo al YouTube os voy a pasar el link y os pondré también ese de esto. De todos modos, yo estoy escribiendo un libro y no me queda... O sea, me queda poquito. Y ahí sí que hablo de todo lo que os estoy contando, pero de forma extensa, amplia. El libro se llamará Conexión, Comunicación y Sanación junto a los árboles maestros. Cuando os decía qué tipo de árbol, pues cuando decimos estos árboles longevos, grandes, monumentales, conocidos, pues para mí esto es un árbol maestro, que sería lo que se entendió en la Europa antigua como un árbol sagrado, ¿no? Un árbol maestro es aquel árbol que puede brindarte por su cualidad, puede brindarte todo ese poder espiritual de forma accesible y puedes estrechar un vínculo con él de forma que sea tu guía, tu mentor, y así pues obtener, relacionarte de una forma de intercambio, ¿no? O sea,
Xavi, ¿sabes algo de las historias de que hace miles de años había árboles gigantes en la Tierra? Sí, una vez me lo miré, pero no me cuadró mucho. No me cuadró mucho. No sé, no le he seguido la pista porque no me cuadró. Pero bueno, es mi opinión personal. Mm. Preguntarles y esperar respuesta como imágenes, sí. Imágenes, recuerdos, sobre todo recuerdos. A ver si os suena esto que voy a decir. ¿Alguien ha ido alguna vez hacia un árbol y estando junto a él le ha venido el recuerdo de cuando era pequeño o pequeña estando junto a los árboles jugando? Pues eso significa que el árbol ha encontrado en tu haber, en tu historial, una experiencia donde tú estabas junto a los árboles y entonces te la saca a relucir para decirte, te reconozco, valoro tu actividad o tu forma de ser junto a nosotros, ¿no? Es como una forma de saludarte, poniéndote un recuerdo tuyo enfrente, ¿no? O sea, pero es que pasa de forma automática. El lenguaje de los árboles no pasa por la mente. Cuando recibes un mensaje es algo directo, ¿vale? Es como un paquete de información que de repente está en ti. ¡Boom! ¿Vale? Es el lenguaje femenino, el lenguaje de la madre tierra, es directo, no hay tiempo, la mente no hay filtros, ¿eh? Es una información que de repente está en ti. Y entonces eso, tu cuerpo vibra, todo tu cuerpo vibra en esa información. No sé que no es algo aquí que esté en lo mental, sino que podéis diferenciar una comunicación arbórea como una sensación corporal. Es una información que te va a llenar todo tu cuerpo, vas a vibrar en eso. No tiene que ver con algo más mental. Entonces puede ver las informaciones, ya eso depende de cada uno. Hay gente pues que a lo mejor no tiene tanta facilidad de visualización y no recibe imágenes, pero sí va a sentir mucho en el cuerpo. Otras personas pueden oír un mensaje como una voz, también es válido. Yo he tenido experiencias de sentir mensajes que se han traducido en mí como una voz y que han venido de los árboles. Pero sobre todo imágenes, recuerdos, sensaciones muy, muy intensas, muy vividas. Ok. Yo siento que quieren que haga algo. Me siento apenada de no entender. Bueno, pues acércate a los árboles y pregúntales que si sientes que quieren que hagas algo, pues pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué queréis que haga? Lo importante es que tengas esa capacidad de abrir la mente y encomendarte a ese espíritu, ¿no? O sea, y que tengas la humildad de ir sin ningún prejuicio, sin ninguna, ¿cómo se dice? Sin ninguna, sin pensar lo que va a suceder, ¿no? Totalmente abierta, muy en el presente, muy en la presencia. Y desde ahí siéntete como una niña y pregunta lo que el corazón de tu niña preguntaría. Y desde ahí simplemente estar abiertos a lo que pueda suceder y no enjuiciar nada. Si enjuiciamos lo que nos puede suceder o lo que nos está sucediendo, nos vamos a desconectar de la experiencia. Ahí la mente juega un papel bastante perturbador, ¿no? Porque siempre ocurre que cuando no le damos protagonismo a la parte activa mental y racional, pues es ahí donde ella quiere estar de protagonista. Entonces hay que educarla en el sentido de la mente darle una función de que esté ahí tomando nota de lo que ocurre, pero que en ningún momento sea ella quien lleve la experiencia, porque si no, no vamos a tener ningún tipo de respuesta o de acción, no vamos a recibir nada, porque estaremos cerrados. La mente la tenemos que poner al servicio del corazón y dejarla en un espacio de que sea quien toma nota
de lo que vamos viviendo. Porque sin juicios. Por ejemplo, si yo estoy con un árbol, me pongo así de espaldas en su tronco y siento como una energía que me abraza, siento que me abraza, tal cual, pues ya está, siento que me abraza. Pero claro, la mente va a venir ahí y va a decir, no, no puede ser. Otra voz va a decir, a eso nadie se lo creerá. Otra voz va a decir, esto son cosas de niños. Y así, nuestra mente tiene una inercia, una dinámica que tenemos que romper. Si nos dejamos llevar por esos pensamientos, estamos en un pantano. Bien, ¿qué más? Lo tendrás que escribir tú. Bueno, gracias, Estefano, sí, estoy en ello. Sí. ¿Qué frecuencia vibracional de música sería la más recomendable para acercarse a la de los árboles? Pues frecuencia vibracional de música, no sé. El canto yo creo que sería la frecuencia sublime para darles a los árboles. Fijaros que en muchas tradiciones el canto, sobre todo el folclore, nos trae tradiciones de bailes y cantos que son ofrendas a la naturaleza. Entonces, ofrendar un canto, cantarle a un árbol, puede ser un acto mágico muy especial. Y así dices frecuencia vibracional, es que, bueno, cualquier música que venga del corazón, ¿no? Pero, bueno, los árboles entendemos que son, dentro de los 4 elementos, tierra, aire, fuego y aire, de hecho tienen los 4 elementos, ¿no? Pero son más tierra. Entonces, pues quizá los instrumentos de tierra sería lo más que se acerca a tambores, cosas así muy de tierra. Puede ser una frecuencia afín, pero en fin, cualquier música yo creo que es válida. Siempre esas imágenes, treparlos, montarlos, claro, pues si te viene si tú estás con un árbol y te viene la imagen de subirlo, pues súbete, no hay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Seamos como niños de nuevo, volvamos a la inocencia. Este es un reino de inocencia, en el sentido de que es un reino que es anterior al ego, es anterior a la mente racional. Entonces, busquemos esa parte divina, pura, a través de esa parte, de ese aspecto nuestro que vamos a poder conectar. Cuando me conecto con un árbol siento mucho amor hacia él y al cabo de poco siento que este amor me lo devuelve. ¿Cómo sabemos si estas sensaciones las creamos nosotras? Bueno, como te decía, lo importante es tu cuerpo. Tu cuerpo va a ser la vara de medir. Fíjate de tus sensaciones corporales, ¿vale? Cuando yo recibo una información que viene del exterior, la recibe mi cuerpo. Todos tenemos la experiencia de entrar en un bar y sentirnos mal. ¿Habéis tenido que pensar, me voy a sentir mal? No, es una reacción automática de vuestro cuerpo a la emanación energética del lugar. Vuestro cuerpo se contrae. Al revés, un lugar potente o una casa amigable nos va a hacer expandir. Y no hay que pensarlo, es automático. Pues lo mismo, esa tiene que ser nuestra vara de medir, esas sensaciones corporales. Por lo tanto, si tú sientes que te expandes, todo lo que te pase en el cuerpo puede estar hablando de que es ya un intercambio con el árbol, ¿vale? Entonces, como decía, hay que aprender a discernir también. A veces hay mensajes o hay sensaciones que me las puede crear mi propia mente también. Pero recordad, cuando conectas con un espíritu arbóreo, conectas de forma intensa con la energía del árbol, te va a quedar un baño de vida, una sensación irrepetible. Es como una euforia, un sentir, te va a proyectar hacia lo positivo de forma exponencial. Te va a sentir más
más conectada a la vida. Mira, ahora me has dado una idea para compartiros una lista de buenas sensaciones que podemos tener al lado de los árboles. A ver si lo encuentro por aquí. Os voy a leer esta lista. Mira, unas cuantas razones para acercarse a los bosques y a los árboles. Nos refuerza el sistema inmunológico e incrementa la formación de células anticancerígenas. Eso en referencia también a los baños de bosque, porque ya por pura simpatía, todo lo que emanan los árboles es beneficioso para nosotros. Nos sosiega y hace que desciendan nuestros niveles de estrés. Nos sitúa en resonancia con el campo vibracional de la Tierra de forma automática. Nos armoniza y nos ayuda a comprender y a liberar nuestras emociones. Nos calma la mente y nos libera del exceso de pensamiento racional. Nos infunde paz, seguridad, confianza y aceptación. Nos conecta a la vida y nos proyecta hacia la alegría y las ganas de vivir. Nos conecta con nuestra sabiduría interior y el poder de decisión. Nos conecta con el instinto y la supervivencia. Nos da toma de tierra, es decir, a ser más estables y ecuánimes. Como decíamos, es elemento tierra, entonces tienen una vibración que nos llevan hacia enraizarnos, toma de tierra, ser ecuánimes, estables, centrados. Nos lleva a ser más coherentes con nosotros mismos. Nos pone en el camino de la toma de responsabilidad con la vida y la protección de la misma. Nos lleva a restaurar nuestro vínculo con la naturaleza, nos da valores éticos elevados y nos conecta al sentido común y al bien común, y nos permite percibir la unicidad de la creación. Y esa lista, bueno, es interminable. Seguro que cada uno podría aportar una frase más. Una pregunta más. ¿Tienes recuerdo de tu primera experiencia arbórea consciente? Si nos la puedes contar. Pues mi primera experiencia, la verdad que tuve una experiencia, pues supongo que a los 20 y algo años, pero yo no era consciente de que estaba pues ya teniendo una comunicación arbórea. Ha sido luego con el tiempo de que me he dado cuenta de que lo que viví fue una comunicación arbórea. Pero fue cuando yo vivía en Barcelona, pero ¿conocéis el Parc de Collserola? Entonces vivía en una torre que teníamos bosque, y cuando nos vendimos la casa me acerqué a un roble que teníamos ahí. No era muy grande, pero bueno, me fui como a despedir de forma instintiva, porque yo puedo decir que gracias a que viví en ese entorno, pues mi sensibilidad no ha sido aplacada. Es decir, yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiera nacido en la ciudad, porque para mí es un manicomio. Y el vivir ahí en esa casa con jardín, con bosque, pues tuve la gran oportunidad. O sea, me siento muy afortunado de esa infancia, de vivir en el bosque, por decirlo así. Entonces, pues de forma intuitiva me fui a despedir de la casa, del bosque, de lo que fuera, y empecé a ver imágenes. Fue como, ¿sabéis cuando cuentan a alguien cuando está a punto de morir y de repente ve muchas imágenes de su vida, como pam, 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 como flashes así, tac, tac, diapositivas una detrás de la otra? Pues tuve eso, pero de nuestra experiencia como familia en el lugar. Fue pla, 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 ostras, y fue como que estaba viendo la visión arbórea de nosotros, como que, y sentí como mucho agradecimiento, muchas cosas vividas, mucho vínculo. Fue una experiencia que se quedó ahí y bueno, una pasada, ¿no? Y ahora con el tiempo y después de ese despertar, pues he ido entendiendo. Esa creo que fue de mis primeras experiencias arbóreas, y ya os digo, muy gratificante y muy especial. ¿Qué más? ¿Alguna preguntita más? Bueno, hemos llegado a la hora. Si queréis, si hay alguna pregunta más,
Deciros que por Semana Santa también vamos a Navarra a visitar en estos bosques de robles centenarios y milenarios. A ver, aquí os pongo fotos. Estas son fotos de Navarra. Daros cuenta esos robles enormes, gigantes. Son seres de una presencia brutal, mucha presencia, una vibración increíble. En fin, pues por semana nos vamos 4 días ahí y bueno, pues ya tenéis mi contacto, para quien esté interesada, podéis contactar y bueno, animaros, me escribís, os paso precios, mis actividades son asequibles a todos los bolsillos. No, eso hay que decirlo porque eso es un compartir muy, muy especial. Y la verdad que, bueno, llevo, que serán 8 o 9 años dando cursos y es lo que más disfruto. En fin, espero que os haya gustado, que haya coincidido con cosas que habéis vivido, o sea, que haya podido poner palabras a cosas que habéis experimentado, que os haya evocado ese mundo y que ya os digo, es un terreno para reabrir porque está al alcance de todos. Es un tema muy, muy especial y que haciendo ese trabajo hacia recuperar ese vínculo nos abre tanto a recuperar nuestra sabiduría interior como también esa parte ancestral que nos conecta a nuestra raíz espiritual, que es importante, ¿no? Porque aquí, como decía, estamos de algún modo huérfanos de tradición. Nadie sabe, o sea, poca gente sabe cuál es nuestra tradición original. Y nos tenemos que remontar a los íberos y pensar que los íberos pues, eran pueblos muy conectados con la naturaleza, porque ellos no construyeron ningún templo. ¿Por qué? Porque la naturaleza era su templo. Ellos no necesitaban entregar sangre a ningún dios, porque ellos vivían, era una cultura muy antigua, viene de la época de la Atlántida, y como os decía, la naturaleza era su espacio, su templo, su guía, su forma de vivir. Estaban muy congeniados con la naturaleza y de ello tenemos pruebas, etc. Entonces, muchas gracias a todos por vuestra participación y deciros que os voy a compartir el link para si queréis compartir con más personas, etcétera, y que me tenéis a vuestra disposición. Así pues, creo que he tratado de tocar un poco todos los temas, pero eso se puede ampliar mucho más. Así que os deseo felices encuentros con los árboles, con la naturaleza, con el bosque y nos vemos en otra ocasión. Venga. Gracias, Javi. Un beso y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Adeu. Gracias, hasta pronto. Chao. Gracias.